Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Abramos juntos la palabra de nuestro Dios y descubramos los tesoros que el Señor tiene revelado para nosotros. En este día abrimos nuestras Biblias en el libro de Levítico, capítulos del 4 hasta el 6. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, cuando alguien peque por inadvertencia contra alguno de los mandamientos del Señor y cometa algo prohibido, hará lo siguiente. Si el que ha pecado y ha traído culpa sobre el pueblo es el sumo sacerdote ungido, ofrecerá al Señor como expiación por su pecado un becerro sin defecto. Traerá el becerro a la entrada de la tienda de reunión ante el Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará ante el Señor. El sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la llevará al santuario. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces hacia el velo del santuario. El sacerdote untará con la sangre los cuernos del altar del incienso aromático ante el Señor en el santuario, y él verterá el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la entrada del santuario. Para la expiación, quitará al becerro toda la grasa que cubre las entrañas y la que está encima de las entrañas, los 2 riñones, como la grasa adherida a ellos y a los lomos, y el hígado separado de los riñones. Todo esto lo apartará como hace con el becerro para el sacrificio de paz, y el sacerdote lo quemará sobre el altar de los holocaustos, y la piel del becerro, toda su carne, su cabeza, sus patas, entrañas y estiércol, en fin, todo el becerro, lo sacará fuera del campamento, a un lugar limpio, reservado para las cenizas, y lo quemará sobre el altar donde se echan las cenizas, será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiera pecado por inadvertencia y el pecado hubiera quedado oculto al pueblo y hubieran hecho algo contra algún mandamiento del Señor en cosas prohibidas, serán culpables. Al darse cuenta del pecado, la congregación ofrecerá un becerro por expiación. Lo traerá ante el santuario y los ancianos de la congregación pondrán ante el Señor sus manos sobre la cabeza del becerro y lo degollarán ante el Señor. Y el sacerdote ungido llevará sangre del becerro al santuario, mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces ante el Señor hacia el velo del santuario. Con esa sangre untará los cuernos del altar ante el Señor en el santuario y derramará el resto de la sangre al pie del altar de los holocaustos que está a la entrada del santuario. Le quitará toda la grasa y la quemará sobre el altar y hará con ese becerro como se hace con el becerro de la expiación. Así, el sacerdote hará expiación por ellos y quedarán perdonados. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el becerro anterior. Es expiación por el pecado. Cuando un jefe peca y por hierro comete algo contra algún mandamiento del Señor su Dios, en algo prohibido, queda culpable. Al conocer el pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará ante el Señor, en el lugar donde se degüella el holocausto. Es expiación.
El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima para la expiación, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto de la sangre al pie del mismo altar, y quedará sobre el altar toda la grasa, como se quema la grasa del sacrificio de paz. Así, el sacerdote expiará el pecado del jefe y quedará perdonado. Y si alguna persona del pueblo pecara por inadvertencia contra algún mandamiento del Señor, en cosas prohibidas, será culpable. Al conocer su pecado, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto. Por el pecado que ha cometido, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar de los holocaustos. Luego, el sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Quitará toda la grasa como se quita a la víctima del sacrificio de paz, y el sacerdote la quemará sobre el altar como grato aroma para el Señor. Así, el sacerdote hará expiación por él y quedará perdonado. Y si trajera un cordero de ofrenda, hembra sin defecto será. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará por expiación, donde se degüella la víctima para el holocausto. Después, el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima de la expiación, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto al pie del altar. El sacerdote quitará toda la grasa como se quita la grasa del sacrificio de paz y la quemará en el altar sobre la ofrenda abrasada para el Señor, y el sacerdote expiará el pecado cometido y quedará perdonado. Si alguno es llamado a testificar y peca por haber visto o haber oído algo y no lo hubiera denunciado, cargará su pecado. O si alguno sin darse cuenta toca algo impuro, sea cadáver de bestia o animal doméstico impuro o reptil, quedará impuro y culpable. O sin darse cuenta toca alguna inmundicia humana que pueda contaminarlo, y si después llega a saberlo, quedará culpable. O si alguien sin darse cuenta jura hacer mal o bien, como se suele jurar, y después lo entiende, queda culpable. El que peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para expiar el pecado que ha cometido, traerá al Señor una cordera o una cabrita como ofrenda de expiación, y el sacerdote hará expiación por el pecado. Si no hubiera suficiente para un cordero, traerá 2 tórtolas o 2 pichones, uno para expiación y otro para holocausto. Los traerá al sacerdote, quien ofrecerá primero el que es para expiación. Lo desnucará sin separar su cabeza del cuello, y con la sangre de la víctima rociará la pared del altar, y el resto de la sangre la exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y el otro lo ofrecerá como holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará por él expiación de su pecado y quedará perdonado. Si no tuviera suficiente para 2 tórtolas o 2 pichones, el que pecó traerá por su ofrenda de expiación la 10ª parte de un efa de flor de harina. No pondrá sobre ella aceite ni incienso, porque es expiación. La traerá al sacerdote, quien tomará de ella un puñado en memorial y lo quemará sobre las ofrendas abrasadas para el Señor. Es expiación. El sacerdote hará expiación por el pecado que cometió y quedará perdonado. El sobrante será del sacerdote, como la ofrenda de flor de harina. El Señor dijo también a Moisés: cuando alguien, sin darse cuenta, peca en las cosas santas consagradas al Señor, traerá como sacrificio por su culpa un carnero sin defecto, conforme a tu estimación, un siclo de plata, según el siclo del santuario, como ofrenda por el pecado. Restituirá lo que haya defraudado de las cosas santas y añadirá la 5ª parte de su valor,
y lo dará al sacerdote, quien hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona, sin darse cuenta, peca o comete algo prohibido por el mandamiento del Señor, será culpable y llevará su culpa. Traerá al sacerdote por expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto, y el sacerdote expiará el pecado que cometió por ignorancia y quedará perdonado. Es un sacrificio de reparación y ciertamente era culpable ante el Señor. El Señor dijo a Moisés: cuando alguien peque contra el Señor y niegue a su prójimo lo que le encomendó, o dejó en su mano, o lo robe, o lo calumnie, o cuando encuentra algo perdido, lo niega y jura en falso, en alguna cosa en que suele pecar el hombre, entonces el que ha pecado y ofendido restituirá lo que robó o el daño que causó por su calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello en que juró en falso, lo restituirá por entero y añadirá la quinta parte de su valor, y lo devolverá a su legítimo dueño en el día de su expiación. Y para expiar su culpa traerá al Señor un carnero sin defecto, tomado del rebaño, tasado por el sacerdote, para el sacrificio de la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él ante el Señor, y se le perdonará cualquier pecado que haya cometido. Dijo más el Señor a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, este es el ritual del holocausto. La víctima quedará sobre el fuego del altar toda la noche hasta la mañana, para que el fuego la consuma. El sacerdote se pondrá su vestido de lino y vestirá los calzoncillos de lino sobre su carne, y cuando el fuego haya consumido la víctima, retirará la ceniza de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará su vestido y se pondrá otra ropa y sacará la ceniza fuera del campamento, a un lugar limpio. El fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote le pondrá leña cada mañana acomodada la víctima sobre él, y quedará sobre él la grasa de los sacrificios de paz. El fuego, que ha de arder continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de las ofrendas. Han de ofrecerla los hijos de Aarón ante el Señor, delante del altar. Y el sacerdote tomará un puñado de flor de harina de la ofrenda, con el aceite y todo el incienso que está sobre ella, y lo quemará sobre el altar por memorial en grato aroma para el Señor. Y el resto lo comerá Aarón y sus hijos, sin levadura lo comerán, en un lugar santo de la tienda de reunión. Se cocerá sin levadura. Es la porción que les doy de las ofrendas abrazadas. Es cosa santísima, como el sacrificio expiatorio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Podrá comer de ella todo varón hijo de Aarón. Será orden perpetua para todas vuestras generaciones acerca de las ofrendas encendidas. Todo lo que las toque quedará santificado. El Señor dijo a Moisés: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán al Señor el día que sean ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina es ofrenda perpetua. La ofrecerán mitad a la mañana y mitad a la tarde. La prepararán en sartén con aceite, frita la traerás y ofrecerás los trozos cocidos en grato aroma para el Señor. El sumo sacerdote que sea ungido en lugar de Aarón, de entre sus hijos, dará la ofrenda, estatuto perpetuo del Señor. Toda ella será quemada, toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. El Señor dijo a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, esta es la ley
de las ofrendas por el pecado. En el lugar donde se degüella la víctima para el holocausto, se degollará la víctima para la ofrenda por el pecado ante el Señor. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofrezca por el pecado la comerá, en un lugar santo la comerá, en el atrio de la tienda de reunión. Todo lo que toque esa carne quedará santificado, y si su sangre salpica el vestido, lavarás la parte salpicada en un lugar santo. La vasija de barro en que se haya cocido será quemada, y si fue cocida en vasija de bronce, se fregará y lavará con agua. Todo varón entre los sacerdotes la podrá comer. Es cosa santísima, pero no se comerá ninguna ofrenda cuya sangre se haya llevado a la tienda de reunión para expiar en el santuario. Se debe quemar. Levítico, capítulos del 4 hasta el 6.